Laura, ¿qué nos espera en el programa de hoy? En el programa de hoy, Alfonso, vamos a ser unos auténticos turistas y nos vamos a venir hasta el centro de Granada. Vamos a pasear por la famosa calle Oficios. ¿Qué vamos a continuar? Podemos seguir viendo la Capilla Real con la tumba de los Reyes Católicos, que por supuesto es importantísimo conocer. Vamos a conocer también lo que fue la Lonja de Granada en el centro de la ciudad. ¿Y vamos a terminar dónde? Yo creo que mejor sitio que el que tenemos aquí justo no hay. Impresionante Catedral de Granada. De Granada, por Buenos turistas. supuesto. Así que todo esto lo vamos a ver hoy en el nuevo programa de Paseando por Granada. Seguimos paseando por Granada y hoy volvemos a un sitio que hace unos programas estuvimos viendo. Hoy nos vemos otra vez inmersos en la calle Oficios, en la cercanía de la catedral, y hoy nos acompaña Miguel Campos, presidente de AGIB, una de las asociaciones de guías oficiales de Granada, que nos va a enseñar un poquito toda esta zona de la ciudad. Miguel, muy buenas. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Pues para la zona realmente bien. Me alegro, me alegro. Venía yo entrando por aquí, cuando venía cruzando por Gran Vía, me fijaba en esta, increíble verja que tenemos aquí, un poco fuera de lo común, ¿no? De la tan moderna Gran Vía, Reyes Católicos y todas estas calles principales. ¿Qué nos puedes contar de esta reja? Claro, lo ves fuera de sitio, porque es que no era su sitio original. Y la verdad sí choca un poco con todo el modernismo de la Gran Vía y todas sus circunstancias de calle de histórica como es la Gran Vía, que es la arteria principal de nuestra ciudad. Pero es que esto no estaba aquí. Tuvo otra ubicación, ¿no? Claro. Granada somos expertos de cambiar las cosas de sitio. Tenemos monumentos viajeros, fuentes viajeras y tenemos una reja viajera, efectivamente. Entonces, esta reja estaba originalmente, digamos, en la pequeña plazoleta que se forma ahí al final de la calle, junto a la entrada actual turística de la Capilla Real. Se colocó allí hacia 1915, pero hubo un alcalde de Granada, del que creo que en este programa se ha hablado algunas veces, que es Gallego Burín, que la verdad es fue una persona que hizo muchas cosas buenas y bonitas por Granada, la decoró mucho, y le pareció que, digamos, que entorpecía la calle, así que la quitó de allá y la trasladó a este sitio. Es una reja de estilo neogótico. Neogótico porque es gótica, pero hecha ya un tiempo que no es el gótico, no es el siglo XV, ¿no? Con esos pináculos copiados perfectamente de los pináculos que tiene la Capilla Real y con el escudo de España de los Reyes Católicos, con el águila de San Juan Evangelista. También el yugo y la flecha. Y el yugo y la flecha, los símbolos heráldicos de Isabel y Fernando, haciendo referencia pues a la Y de Isabel, la F de Fernando, a la unidad conyugal y territorial y al famoso nudo gordiano que hace referencia a las virtudes de Alejandro Magno, a quien tanto admiraba Fernando el Católico. Miguel, todo esto que tenemos de frente, que los compañeros nos lo enseñarán, justo en la entrada de la calle Oficios, por aquí por la Gran Vía, vemos un edificio que discierne bastante de lo que sería todo lo que es la Capilla Real, que luego la verás seguramente con mi compañera Laura, y tenemos esta puerta de este edificio que, si no me equivoco, es salida de la Capilla Real, sí. pero poco tiene que ver con la Capilla Real, ¿no? Bueno, anteriormente. Otra mezcla de cosas. Para empezar vemos el nombre de la calle en esos bonitos elementos de fajalauza granadina, sí, donde están los nombres de nuestras calles, calle Oficios, que parece que sin duda hace referencia pues eso, a la cantidad de oficios que había en esta calle, pues talabarteros, gente dedicada a las telas, al cuero, a la madera, etcétera. Así que era una calle de muchas, muy gremial, ¿no? Y aquí lo que había era un colegio creado por Carlos V, el Colegio de San Fernando. Claro, de Marcelé todavía en la puerta. Exactamente, que tiene arriba otra vez el escudo de la época de los Reyes Católicos, pero lo crea Carlos V primero para educar a niños que atendieran a la liturgia de la catedral, de la misa, para enseñarles el oficio, digamos, de monaguillo, de acólito, exactamente. Y después para niños moriscos, que aprendieran también la liturgia cristiana. Tuvo varias funciones, pero todas educativas en ese sentido, ¿no? Pero ya no existe, hace ya mucho tiempo no existe. Y lo curioso del asunto es que si lo vemos sobre todo en cuadros, hay uno de Mariano Fortuny que lo representa mucho, pues es que esta calle no era así, es que el colegio ocupaba gran parte, toda la calle, con lo cual es que lo único que queda de ese colegio cuando ya se desarrolló fue la portada y tenemos, digamos, el testimonio de que existía ese edificio, digamos, educativo. Porque no convivieron en tiempo, ¿no? Me refiero cuando se
comienza la construcción de la Capilla Real o cuando se hace la Capilla Real. ¿Cómo fueron? ¿Fueron coetáneos? No. Esto es en la época de los Reyes Católicos, de Carlos V, y la Capilla Real es de la época de Isabel y Fernando. Carlos V, nieto de los Reyes Católicos. Él viene a Granada en 1526 con motivo de su luna de miel, o sea que... Y realmente una de las primeras cosas que quiere hacer es visitar la tumba de su abuelo. Bueno, hablaremos después de todo caso de eso porque le causó un gran impacto y no precisamente bueno, la verdad. Muy bien, pues vamos a seguir, si le parece bien, caminando por la calle Oficios. Yo creo que una calle, porque todo el frontal que tenemos, es una calle que conserva un encanto grandísimo, sí, pero lo que sí es cierto es que tiene muchos contrastes, ¿verdad? Tiene de muchas épocas y de muchos estilos, efectivamente. La verdad que cuando uno viene con la Gran Vía, con un visitante, por ejemplo, va en un discurso arquitectónico, histórico, y de pronto entra aquí, caramba, parece como que viajara en el tiempo. Sí. Y en vez de... Además, en tiempos muy diferentes, sí, ¿no? Exactamente. Vamos, si te parece, a ubicarnos aquí en la izquierda por quitarnos un poquito del bullicio de la gente, porque al final esta calle siempre está, bueno, pues eso, rodeada de personas y sobre todo por ponernos de espalda a este majestuoso edificio también, que como te digo, cambia mucho la perspectiva de lo que tenemos aquí enfrente a lo que tenemos a nuestras espaldas. ¿Qué edificio es el que tenemos aquí, Miguel? Pues ese es el Palacio de la Madraza, que tal verdad es un monumento que plantea muchos problemas a la hora de explicarlo, porque a la gente se le dice, bueno, pues aquí tienen ustedes un edificio de época árabe. Y dice la gente, bueno, este guía no está preparado. No tiene ni idea, ¿no? O me está tomando el pelo o no tiene ni idea. Sí, pero que efectivamente es un edificio de época árabe, nada menos que la época del sultán Yusuf I. Es la madraza yusufilla, por eso se llama así. Fue de todos los edificios, todas las fundaciones educativas que tiene Granada, que tiene muchas y muy antiguas, esta fue la primera. Fue la primera, digamos, universidad, entre comillas, quiero decir, porque no tiene un concepto de universidad, no es el concepto de universidad, digamos, occidental o cristiano europeo. Era una escuela de estudios islámicos o coránicos, se puede decir, ¿no? Donde se aprendían las cosas que la Edad Media se solían saber, lo que después se llamaba en el occidente cristiano el trivium y el quadrivium, es decir, las ciencias y las letras, la gramática, la elocuencia, la botánica, la ciencia que en esa época, la astronomía, las matemáticas, el álgebra. Eso se explicaba aquí, pero desde el punto de vista del Islam, evidentemente. ¿Y en qué año sufrió, por así decirlo, este cambio, ¿no? Porque obviamente de lo árabe queda prácticamente... Poco, nada más que el birab que hay dentro y el estanque del suelo, queda poco, efectivamente. Pero es que los Reyes Católicos, cuando llegan a Granada y conquistan la ciudad, pues le parece que ese sería un magnífico sitio para establecer una institución que es pionera también aquí en Granada, que se funda en el año 1500, que es el ayuntamiento. El ayuntamiento, porque es una idea fantástica, porque antes de que existieran los ayuntamientos, pues había cualquier cosa que hiciera una ciudad, había que pedirle permiso al rey. Claro. Vamos a hacer una fuente, ¿te parece bien? Sí, no, había que ir allá a Madrid, a Toledo, Valladolid, donde estuviera, y pedirle el permiso al rey, ¿no? Claro, no existían esa segunda instancia, exactamente. Por así decirlo, ¿no? A partir de que existe el corregidor, el que manda, el que rige en nombre de el rey, pues entonces ya es mucho más fácil hacerlo. Eso imagino que fue decisión de los reyes, ¿no? No fue decisión de un libre albedrío de... No, me pareció aquí en instituciones públicas como los hospitales, en la Chancillería y también, pues, digamos, un ayuntamiento. Entonces se decide que se establece el ayuntamiento y se establece porque después de la conquista, los Reyes Católicos permiten que esto siga funcionando como institución pública educativa musulmana. Había libros, pero hubo un personaje que no estaba tan de acuerdo con esa forma de ser tan benévola de los Reyes Católicos, sobre todo de Isabel, que es el cardenal Cisneros, a que le parece fatal y desaloja toda la biblioteca que había aquí y se produce un hecho que a mí me produce mucha tristeza, que es la quema de libros. La famosa quema de libros. Entonces, claro, es muy triste, hay que rememorarlo porque es historia, pero es realmente triste decirlo. Entonces se queda sin uso, digamos, educativo y se permite dar este uso político. Y se hacen transformaciones para crear una sala, la famosa sala de los Caballeros 24, que era como se llamaban los concejales en esa época, porque eran 24 concejales, ni más ni menos. Para los nombres también somos muy simples. Muy efectivos, exactamente. Bueno, claro que sí. Caballeros 24, ya sabéis que el Corpus Christi sale la jarra donde hacían las elecciones. Exacto. Había una jarra para el nombre y una jarra para lo que iba a dedicarse. A lo mejor tú vas a ser de Hacienda, tú vas a ser de, no sé, cosas de fiestas y demás, ¿no? Entonces, por hacer un poquito, para que la gente, bueno, por la gente en su casa lo visualice, ¿no? Obviamente, si hablamos en Granada de la calle Oficios, todo el mundo la sabe ubicar, pero yo siempre me gusta preguntaros a los guías, ¿cómo sería realmente, cómo se podría encontrar una persona que viajara en el tiempo a la época en la que habitaban los musulmanes en nuestra provincia? Porque obviamente sabemos que en la zona de la catedral se ocupaba la mezquita mayor de la ciudad, pero ¿hasta dónde comprendía esa mezquita mayor? Porque imagino que ni el colegio estaba, esto me decía que sí, que de la época de
de los musulmanes en la provincia, pero ¿cómo se distribuiría? Porque no estaba la capilla real, no estaba la catedral. No, había que tener en cuenta que ahora lo veremos, el único vestigio que tenemos de la mezquita mayor, la mezquita Aljama, es el aljibe que tenemos ahí en la esquina. Y la mezquita exactamente estaría, digamos, entre la catedral y lo que es la iglesia del Sagrario, más bien en la iglesia del Sagrario que en la catedral. Y después estaba el complejo de la alcaicería, que arrasaba todo esto por atrás y llegaba hasta la Gran Vía. Quiero decir, era enorme, claro. El concepto de alcaicería que tenemos hoy día es una pequeña recreación, ¿no? Que se ha hecho después, pero era enorme, traspasaba la Gran Vía y llegaba más allá, hacia el otro lado. Y después estaría aquí esa institución de la madraza, y aquí no habría nada más que un abigarrado conjunto de edificaciones. Hay que tener en cuenta que el urbanismo islámico es bastante caótico. No tiene una referencia como en el occidente, la plaza del ayuntamiento, la plaza de la iglesia, la plaza del hospital. Era un poco más libre albedrío, ¿no? Exactamente, y por eso las calles son tan laberínticas, que también sirve mucho para despistar al enemigo en caso de un ataque. Se mete en un laberinto, en un dédalo de calle en la que puede morir por un ataque del defensor, ¿no? Y también para proyectarse la sombra, las casas una contra otra y producir fresquito en el caluroso verano. Pero era bastante más abigarrado, menos amplio, menos occidental de lo que lo vemos ahora, mucho menos. Entonces decimos que el primer ayuntamiento de nuestra ciudad estuvo aquí situado hacia el año... Hasta el año 1858 aproximadamente, cuando se decide pasar, porque ya, bueno, había tantos papeles, tanta burocracia y tantos despachos que atender, que ya no cabía aquí, y se decidió pasar a lo que es actualmente el ayuntamiento, que era el antiguo convento carmelita, de los carmelitas descalzos. Y bueno, la plaza y el ayuntamiento era todo el conjunto. La plaza se demolió el claustro y apareció la plaza, y el otro es el ayuntamiento. Así que eso fue ayuntamiento en esa época. Y ese cuadro de Mariano Fortuny que yo decía antes, pues se recrea muy bien. Recrea muy bien cómo yo también que la Academia de Bellas Artes también tiene aquí una sede, porque la función ahora que tenemos de este antiguo ayuntamiento nuestro, ¿cuál es? Ahora pertenece a la universidad, que es una institución a la que hay que darle muchísimas gracias, no solamente por la actividad docente que ha conservado muchos edificios, sino que se dedica a conservar edificios. Por ejemplo, tenemos ahí el Hospital Real, que es fantástico, y aquí tiene su sede para actos públicos, para actos oficiales, para conferencias, y tiene también aquí su sede de la universidad en ese sentido, y es el quien cuida del edificio. Y la fachada es lo que le decía, que lo que más sorprende al visitante cuando dice que es un edificio árabe. No queda nada de árabe, porque durante todas estas vicisitudes, durante tantos tiempos, tuvo muchísimas remodelaciones hasta que no tenga prácticamente casi nada del edificio original, exceptuando una parte importante que es el mihrab, el nicho de oración. Sí se conserva. Que sí se conserva, es visitable. Exactamente, se puede ver desde afuera, y que, bueno, nos sirve mucho como anticipo a la decoración que se va a ver en la Alhambra, por la yesería, los mocárabes y los colores de las paredes, el significado, el estanque que hay en el centro, y la magnífica puerta que hay dentro a la derecha, que era la puerta de la capilla de los Caballeros 24, magnífica, en la que están los dos primeros arzobispos de Granada, San Gregorio y San Cecilio, en sus libros Plumes a la mano. Y decíamos que la fachada es muy graciosa, porque en el siglo XVIII se barroquizó la fachada. Se le dio todavía le dio un toque más de la época, ¿no? Se barroquizó, ¿cómo? Pues haciendo este almohadillado tan curioso, ¿no? Un trampantojo, un engaño al ojo, que se llama, en el que imitan ese almohadillado que no es cierto, que no es tal, sino que está pintado, pero que pudiera parecer o recordarnos el Palacio de Carlos V. Es lo que intenta, ¿no?, un poco rememorar, efectivamente. Pero hay un trampantojo todavía más bueno, y que hay que fijarse mucho, que es el de los balcones de arriba. Sí. Que este mármol negro veteado en blanco, que parece mármol, pues no es mármol, es yeso. Es yeso. Está pintado, pero el efecto es brutal, es magnífico. Está hecho y nadie diría que no se trata de piedra. Y la verdad le da al edificio una impronta, y le da... Sí, no, pues es justo el que parece que resalta de todo por lo diferente que es. Aunque te vas a quedar en breves con mi compañera Laura, que si no me equivoco le vas a explicar un poco más sobre la capilla real. Yo te quería preguntar, porque a mí siempre me ha parecido muy curioso estas especies de graffiti, de los primeros existencias de graffiti. Ahora tenemos un gran problema en la ciudad con estos actos vandálicos. Pero aquí vemos una serie de grafitis enfocados en toda la capilla real. ¿Qué es lo que son estos grafitis? Pues sí, tiene fácil explicación, pero aprovecho, si me permite, ya que estamos mirando para allá, a ese lado de la capilla real, ahí hay otra reja, otro trozo de reja. Y ese trozo de reja no tiene nada que ver con la que hemos visto antes, aunque también le va, tiene sus pináculos, las cosas, vale. Pero es que esa reja se colocó, es también reja viajera, cuando se colocó por primera vez en el Paseo del Salón el monumento a Isabel la Católica. Estaba rodeado de una reja.
Era esta. Y cuando se trasladó el monumento a la Plaza Isabel la Católica, la reja la pusieron aquí. Porque la reja que le pusieron a la actual es una reja de agua. Ah, claro. Muy bonita, muy refrescante, muy agradable, muy decorativa. Pero ya no tenía cabida. No tenía cabida. Entonces, esta trajeron aquí y lo que hicieron fue hacer una especie de murete biológico entre la calle y el edificio, porque antes había naranjos, pero los han quitado. Sí, como los que hay en la entrada de la placita. Entonces era con una especie de, digamos, de molde alrededor para darle un poquito de contraste. Pero los grafitis que me preguntaba, efectivamente, perdona que me... No te preocupes, claro que las ramas, pues se le llaman vítores. No sé si hay unos sitios, ¿ves ahí la V? La forma de la V, de la victoria. Pues según parece, se hacía la costumbre de los estudiantes granadinos, o que ejercían su... Cuando terminaban la carrera. Exactamente, pues cuando terminaban la carrera, para felicitarse de haberlo terminado felizmente, pues contrataban a un pendolista, un dibujante, y parece que lo que compraban era sangre de toro en el matadero, que la sangre de toro, ¿sabe? Bueno, la sangre en general mancha mucho, y pedían que pusieran su nombre allí con los estudios que habían realizado y cuando lo habían hecho, para que quedara impronta de su paso por esa universidad. Así que, y se puso de moda. Así que tener un Vítor de estos en Salamanca, en Alcalá de Henares, en Santiago de Compostela, en Toledo... Se puso de moda y era muy importante. Entonces, por eso lo tenemos en muchos edificios emblemáticos, como Catedral, Iglesia del Sagrario, Capilla Real, etcétera. Los vítores de los estudiantes granadinos. Muy bien, Miguel, pues si te parece, vamos a seguir. Yo te voy a esperar en las inmediaciones de la catedral, alrededor de la Plaza de la Pasiega, y si no me equivoco, mi compañera Laura te espera en la Capilla Real para que nos sigas contando cosas tan interesantes de nuestra ciudad. ¿Te parece bien? Mucho gusto. Pues nos vemos, Miguel. Nos vemos. Hasta ahora. Hasta ahora. Buenas tardes, Juan Campos. Me mucho de verte. ¿Cómo se Es un placer volver a verte hoy aquí en nuestra ciudad y sobre todo aquí en las puertas de la Capilla Real, que me imagino que será un sitio con tanta historia que me quedaría corto. Pues sí, yo creo que es el lugar, dejando aparte la Alhambra, que la Alhambra es otro mundo, es otra cosa, pues yo creo que el lugar más histórico, más importante, más significativo de Granada es este, sin duda alguna, y de los que nos tenemos que sentir los granadinos muy orgullosos. Claro, justamente estaba viendo este pozo, aljibe, no sé. ¿Te ha llamado la atención? Me ha llamado la atención. Pues es todo eso que has dicho, es un pozo y un aljibe, porque curiosamente este es el único resquicio o remedo o recuerdo que nos queda de la mezquita mayor de Granada, que estaba justamente ubicada ahí detrás, a las espaldas, donde está la iglesia del Sagrario. Ahí se instaló parte de la catedral y la iglesia del Sagrario después, y el único que queda es esto. Aquí debajo de nosotros tenemos un espacio enorme, como si fuera una pequeña iglesia bastante profunda, un aljibe. Sabe que todos los... Bueno, en Granada hay una colección de aljibes maravillosa, en el Albaicín, que bueno, no están funcionando, pero podrían funcionar porque tienen un uso perfecto. Así que toda institución religiosa, toda mezquita tenía debajo su aljibe, pues donde se dejaba el agua almacenada para que se limpiara, para que se enfriara, para las abluciones, porque sabéis que los musulmanes se lavan cara, manos, pies, pecho y boca antes de rezar. Es lo mismo que hacemos los cristianos con el agua bendita haciendo la señal de la cruz. Es lo mismo, nosotros es más fácil, ellos lo hacen más completo. Entonces hace falta para eso el agua. Así que ya no existe el aljibe, está debajo, está documentado, lástima que no se pueda visitar, pero es que es muy complicado bajar debajo, pero ese es enorme. Y eso es lo que tenemos ahí, el brocal del pozo, del aljibe que hay debajo de la Capilla Real y que pertenecía a la mezquita Aljama, la mezquita mayor de Granada. Ya lo sabemos. Me parece muy interesante, Miguel, y me parece que pasa bastante desapercibido por la historia que tiene. Sí, realmente. Y mucha gente lo ve y seguramente a lo mejor se pregunta qué es, pero dice, bueno, pues ya algún día me lo explicará. Ha llegado el día. Y Miguel, también hay dudas sobre, yo creo que mucha gente piensa que los reyes católicos están enterrados en la catedral, pero realmente no es la catedral como tal, ¿verdad? Es correcto, lo dice, es una confusión en la que suelen caer muchos visitantes. Vamos a ir a la catedral a ver las tumbas de los reyes católicos. Pues sí y no, porque la Capilla Real es de alguna manera una parte de la catedral. Es la capilla de los Reyes Católicos en el conjunto catedralicio, pero están separadas por una puerta que hace mucho tiempo estaba abierta, pero hoy está completamente separada. Entonces, una cosa es la Capilla Real y otra cosa es la catedral. Si un visitante quiere ver las tumbas de los Reyes Católicos, tiene que venir a la Capilla Real, que tiene su cabildo propio, tiene su jurisdicción propia, y la catedral es otra cosa, aunque efectivamente están íntimamente unidos y desde luego
dentro hay una portada preciosa que hace poco la han restaurado, que da acceso y que se abre, por cierto, en el Corpus Christi. Cuando se incorporan los capellanes reales a la procesión, pues se abre por ahí y es muy solemne y muy bonito. Pero la capilla real, bueno, no es esta que tenemos aquí detrás. Claro que... Esta es otra cosa que ahora hablaremos. Pero los Reyes Católicos están enterrados aquí por expreso deseo de ellos. Y por eso decía antes, cuando empezamos a hablar, que nos tenemos que sentir orgullosos porque los Reyes Católicos tenían ya su enterramiento previsto hacía tiempo. Los reyes siempre prevén sus enterramientos con tiempo. Y lo tenían previsto en Toledo, en la iglesia de San Juan de los Reyes, que por eso se llama así, ¿no? Obra de Enrique Egas, igual que esta. Pero la fama, la importancia que le dio la conquista de Granada, el hecho de ser llamados Reyes Católicos precisamente viene de ahí, por haber conquistado el último reino musulmán en Occidente y por haber llevado la religión cristiana al otro lado del Atlántico, pues ese título que le dieron de muy católicos reyes de España, pues eso fue, entre otras cosas, por la conquista de Granada. Así que Granada tenía para ellos un significado muy especial y quisieron reforzar ese significado pues siendo enterrados aquí, de una forma también accidental, porque la reina muere en 1504, Fernando en 1517 y eso se termina en 1521. O sea, habían muerto ya y eso no estaba terminado. Así que por eso fueron enterrados provisionalmente en el Parador de San Francisco, en el monumento franciscano, y después fueron trasladados aquí. Pero es un monumento maravilloso. Claro, entonces ya conocemos el motivo para el que se lo preguntara de por qué están enterrados aquí los Reyes Católicos, y me gustaría también conocer un poquito la historia de la Capilla Real, que me imagino que tendrá que contar. Bueno, pues efectivamente fue el primer edificio, digamos, de los primeros edificios religiosos que se levantan en Granada, el último de los últimos góticos que hay en España, porque claro, mientras el gótico funcionaba, como estilo artístico, Granada era musulmana. Así que a nosotros nos llegó el gótico cuando ya estaba ya en sus últimos sectores. Se llama gótico tardío, se le llama así, o gótico isabelino, porque se hace en la época de la reina Isabel la Católica. Y otra más, también se le llama gótico flamígero, de la palabra flama, las llamas. ¿Ves las llamas arriba? Esos claro, los pináculos yo creo que es lo que más destaca en ese arte gótico, ¿no? Efectivamente, los pináculos son típicos del arte gótico como una referencia, una especie de intención de subir al cielo, ¿no? El gótico es un arte muy elevado que intenta, parece, llevar la espiritualidad al más allá, ¿no? Al cielo donde está Dios. Pero esa forma esa crestería que tiene forma como de fuego, de llama, flamígera, pues es el que le da nombre a esta capilla. Entonces es la última edificio gótico que se levanta en España y se levanta casi al mismo tiempo que la Catedral de Granada. Lo que pasa es que la Capilla Real se hace en un tiempo relativamente normal, pero la catedral se retrasa hasta 191 años, porque es mucho más complicada, un poquito. Y es casi 2 siglos, y pasan todos los estilos artísticos por aquí. Y la verdad, pues es un edificio muy interesante, muy simple, dentro de lo que cabe. La reina Isabel era una mujer muy austera, y en todos los sentidos, y era tan simple que cuando vino aquí Carlos V en 1526, pues las primeras cosas que quiso hacer al llegar a Granada era conocer dónde estaban enterrados sus abuelos, que tanto había oído hablar de ellos, ¿no? Claro. Y la verdad, bueno, la capilla tiene ahora una reja preciosa, un altar precioso, un altar laterales, pero eso se puso después. No había nada de eso cuando él entró aquí. Y vi una tumba sencilla en el suelo, no había mausoleos, había una losa en el suelo con su nombre, Isabel, y nada más. No, aquí digo dentro, ¿no? Y dijo esa frase que quedó para la historia. Esto parece más bien tumba de mercaderes, más que de tan importantes personajes como eran mis abuelos. Así que él les mandó enriquecer de alguna manera toda la capilla. Es una historia muy bonita y es un monumento que hay que conocer porque forma parte de la historia intrínseca de nuestra ciudad y, como digo, pues es algo que está en el corazón de Granada y es un sitio obligado, como veis, de visitantes, y aunque no tiene ni mucho menos, por desgracia, la cantidad de visitantes que tiene Alhambra, pero es un sitio muy importante también. Totalmente. Yo creo que, Miguel, esa combinación de estilos arquitectónicos a lo largo de la historia es lo que hace que esto sea muchísimo más singular, más original, ¿no? Sí, no, Granada tiene de todo. Granada, como siempre digo, es tan antigua y con tanto trasiego de gente que tenemos de todas las culturas, civilizaciones, estilos artísticos que tenemos, pues tenemos árabe, tenemos islámico, tenemos romano, barroco, gótico, renacentista, neoclásico, neobarroco, en fin, casi cualquier estilo que tú quieras estudiar, tienes un buen ejemplo aquí en nuestra ciudad. Y luego, para la gente que, por ejemplo, para los espectadores que nos estén viendo que nunca hayan visto la tumba de los Reyes Católicos, sí. ¿Cómo nos la podrías explicar un poquito? No sé si podremos meter recursos, pero bueno, lo vamos a intentar y si no, para que nos hagamos una idea. Bueno, primero se ve una iglesia que es angosta más bien, que no es la catedral. Una de las cosas que yo suelo decir es que hay una enorme diferencia entre la angostita, que es la Capilla Real, y lo
magnífica y lo exuberante, lo brillante que es nuestra catedral, que es impresionante, ¿no? Pero uno se ve esa iglesia pequeñita y una reja magnífica, parecida a la que hemos visto aquí a la entrada de la calle Oficios, obra del maestro Bartolomé de Jaén, que lo que hace es separar la parte del presbiterio de la nave central, ¿no? Una cosa de respeto, ¿no? Entre la parte donde están las tumbas y la gente, ¿no? Una reja magnífica con los apóstoles, con la pasión de Cristo, con los escudos reyes católicos. Pues, aparte de la angostura o la estrechez de la iglesia en comparación con otras, pues lo más significativo son los mausoleos. Detrás de la reja, en el centro, Isabel y Fernando a la derecha, Juana la Loca y Felipe el Hermoso a la izquierda. Una hecha por un español, Bartolomé Ordóñez, y otro un italiano, Domenico Fancelli. Y como digo, pues son los mejores ejemplos de la escultura renacentista en nuestra ciudad y quizá también en nuestro país, uno de ellos, ¿no? Arriba los mausoleos y contrasta, bueno, habría mucho que decir sobre los mausoleos, y curiosidades, como la cabeza de la reina Isabel que se rehunde más en la almohada. No por cuestión de respeto, que es la oficial, sino por cuestión de que era más lista, dice la gente, ¿no? Era más materia gris y le pesaba más la cabeza y se hundía más. En fin, cosas, anécdotas, ¿no? Y debajo contrasta con la pobreza absoluta del enterramiento propiamente dicho, porque están enterrados tal y como la reina Isabel pidió en su testamento, es decir, muy simple y pobremente, en cajas estañadas en plomo, sin ningún tipo de inscripción y con una luz que alumbrara perpetuamente. Parece que el tema de sentirse entre la oscuridad y las tinieblas me atormentaba mucho. Y entonces sorprende mucho verlo, alguien tan importante, pues entrado de una forma tan pobre, tan franciscana, tan simple, ¿no? Y otra cosa que sorprende mucho, dicen, vamos a ver, arriba hay 4 y abajo hay 5, porque hay 5 cajas. Una de ellas es muy pequeñita, porque es el nieto, el primer nieto de los Reyes Católicos, el príncipe Miguel, o Miguel de la Paz se llamaba, que fue hijo de la primera hija, reina Isabel, que se casó con Manuel I de Portugal. O sea que ese niño de haber sido rey, hubiera sido rey de la península ibérica, Portugal y España, pero murió siendo un bebé y fue enterrado aquí con sus abuelos maternos aquí en Granada. Y después hay un altar precioso con los San Juanes, que tenemos aquí también en la fachada esta. Claro, justo por eso te iba a preguntar, Miguel, por la fachada, que también me llama la atención porque parece como si estuviera añadida, ¿no? Como que no tiene mucho que ver con... Muy observadora tú, efectivamente, sí, como las mujeres sois muy observadoras. Bueno, pues sí, es que no tiene nada que ver, porque resulta que al llegar Carlos V a Granada le piden, el cabildo de la ciudad, que le gustaría que la Capilla Real tuviera un acceso directo a la calle, es decir, que no hubiera que entrar a la Capilla Real a través de la catedral, sino que se pudiera entrar directamente. Entonces accedió el emperador y se hace esta nueva puerta, que ya tiene otro estilo, aunque la parte de abajo es más moderna, pero fíjate que hacia arriba se ve en el dintel el águila bicéfala, el águila de 2 cabezas y la corona imperial, digamos, que es distinto al águila que tenemos allá, del águila de San Juan Evangelista enfrente, que es la de los Reyes Católicos, ¿no? Y arriba efectivamente está la figura de la Virgen y su hijo y los santos Juanes, San Juan Bautista y San Juan Evangelista. ¿Y por qué los santos Juanes, que está también en el altar mayor? Porque da la casualidad curiosa de que los papás de los Reyes Católicos, los dos, se llamaban Juan. Juan II de Castilla y Juan II de Aragón. Y por eso los santos Juanes fueron los protectores y por eso el águila de San Juan Evangelista siempre estuvo en el escudo de España, si te das cuenta, como abrazando, como protegiendo, como defendiendo a nuestro país de todo mal, ¿no? Y eso estuvo así, pues sabemos, hasta la época franquista, en que después la democracia, pienso que con buen criterio, pues quitó los elementos religiosos de los símbolos políticos del Estado, ¿no? Claro. Así que por eso ahora tenemos la corona y nada más, ¿no? Pero eso es interesante, y esa puerta, y ahí están los claveros de la ciudad. Los porteros que estaban en las puertas de la ciudad de Granada eran como los vigilantes que salen ahora pues en la procesión del Corpus Christi, ¿no? Cuando sale el ayuntamiento, pues son los que salen aquí, esos son los que están aquí representados, ¿de acuerdo? Qué curioso. Y ya para ir terminando esta zona, que me parece muy interesante y es muy importante que conozcamos esta parte de nuestra historia, por supuesto, yo creo que la gente cuando camina esta calle hacia abajo también se fijará en los detalles del suelo, ¿no? Sí, efectivamente. Hay un escalón ahí tremendo que produce, hay que tener cuidado. Produce muchos accidentes de vez en cuando, pero el suelo es otro elemento característico, el empedrado artístico o empedrado granadino, que se llama. Es una técnica artesana muy antigua, de alguna manera heredera de los suelos romanos, eso con piezas de cerámica, pero aquí son piedras de los ríos de Granada, del Darro y el Genil, de la Sierra Nevada y de la Sierra Alfaguara, ¿no? Y tenemos mármoles blancos, grises y esquistos y pizarras
de esas montañas. Y con eso se hacen maravillas. Y la verdad, hay un libro muy interesante sobre la historia del empedrado granadino. Y la verdad, en Granada tenemos ejemplos. Podríais hacer programas nada más que de empedrados. ¿Sabe? Yo lo puedo proponer, Pues, una sección. propóselo al jefe, porque tenemos unos empedrados maravillosos. Aquí tenemos otra vez el escudo de España y el escudo de Granada y las iniciales FY. Los motivos florales parecen como corazones. Corazones, hojas, entrelazados. Y la verdad es un mérito extraordinario. Los turistas lo valoran mucho, porque hay que tener en cuenta que esto está hecho uno a uno. Menos los que lleven tacones. Eso ya igual. Eso entonces ya no hace tanta gracia, efectivamente. Pues Miguel, un placer volver a encontrarnos en este programa y en unos minutos te vuelvo a ver porque me tienes que contar más cosas. Venga, pues encantado. Venga, Nos vemos. Hasta luego. Zappi, presente y futuro de PTV Telecom. Nuestro STV, un dispositivo único que convierte cualquier televisor en una experiencia inteligente, sencilla y sin límites. Miles de títulos a la carta y contenidos locales que nos hacen diferentes. Ahora todo ese contenido tiene su espacio propio. Más PTV, una sección exclusiva donde encontrarás lo mejor de PTV, tanto en directo como a la carta. Zappi, más PTV. La diferencia está aquí. Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo seguimos? Aquí estamos de nuevo. Ya hemos encontrado el último resquicio árabe que nos queda en la calle Oficio con Laura. Laura observándolo y ya hemos descubierto el aljibe, ¿no? Está hablando largo y tendido de ese asunto. Te quería preguntar, este edificio que tenemos aquí, justo, bueno, es la entrada también por este lado de la Capilla Real, pero no siempre lo fue. Efectivamente. Era, digamos, la pata que le faltaba a la mesa de esta plaza. Okay. Hemos tenido una parte, digamos, educativa, que es la madraza. Tenemos la parte religiosa, que es la Capilla Real, y tenemos la parte comercial, que desde luego, siendo Granada, pues es imprescindible. La lonja. Ajá. La lonja de mercaderes. La alquecería, ya hablamos en su momento de su importancia, pero tras la conquista de Granada, los Reyes Católicos no solamente traen aquí soldados y demás, sino traen también mercaderes. Muchos de ellos de origen genovés, grandes emprendedores, como el famoso Rolando Levanto. Y bueno, ellos establecen otro tipo de mercado nuevo, digamos, que hace palidecer un poco el antiguo mercado árabe de la seda. Y esto se montó pues como un sitio de muchos usos múltiples, valga la redundancia, para fijar los precios, para ver la fiabilidad de las mercaderías, para pagar los impuestos, para transacciones comerciales, para prestar dinero, un montón de cosas. Estamos hablando de la época árabe. No. Posterior. Ya hablamos de la época posterior, Vale. Porque el edificio es completamente nuevo. Ese sí que es nuevo. Claro, no sabía si aquí anteriormente iba, porque es verdad que las plazas que había en la época árabe, como hablamos con tu compañero Alfredo en programas anteriores, sí, de la Plaza Birrambla, sí se desarrollaba mucho comercio, y había esa también, no era una lonja como tal lo que podemos ver, pero era un edificio que se construyó posteriormente. Efectivamente, que siguió con la tradición hasta cierto punto de la seda, una de las producciones más importantes que había en Granada, los materiales más importantes es la seda. Era tan buena, era de tanta calidad, decían que un pañuelo grande de señora podía pasar por dentro de un anillo, de la buena urdimbre que tenía, de la buena calidad, esa seda que trajo Marco Polo desde China hasta Europa y que los árabes aprendieron a desarrollar, y que Granada tuvo una industria, pues hasta muy poco, hasta el siglo XIX, cuando ya cerraron, ya la seda ya pasó un poco de moda, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que este sitio se marcaba precisamente los precios de la seda, las calidades de la seda, los impuestos que había que hacer con eso y con muchos otros productos. Y pasó a ser lo que fue. Y lo que pasa es que, bueno, funcionó durante algún tiempo, pero había un problemilla. Es que era un sitio de intercambio económico y comercial y monetario al lado del corazón eclesiástico de la ciudad. Venía a contrarrestaba un poco una cosa con la otra. ¿Te acuerdas lo que pasó con Cristo cuando entró en el templo y se lió a latigazos con todo el mundo y le dijo, estáis convirtiendo
el templo de mi padre en casa de mercaderes. ¿no? Pues digamos que hubo ese sentimiento de decir, estamos aquí con negocios al lado de la catedral, ¿no? Entonces parece que cayó un poco en desuso. Y viene muy al uso, ¿no? Esa frase de la Biblia. Exactamente, parece que viene al pelo. El caso es que se quedó sin usar y que durante mucho, bueno, ya estamos hablando de la modernidad, pues durante mucho tiempo ha sido la capilla, la taquilla de acceso a la Capilla Real. Pasa ya se despejó, sigue siendo la taquilla, pero está despejado tal como era y tenemos un artesonado muy bonito, los escudos de la ciudad pintados dentro. Tenemos también la réplica del cuadro. Efectivamente, la réplica del famoso cuadro que se encuentra en el Salón de los Pasos Perdidos del Senado Español y de la rendición de Francisco Pradilla, la rendición de Granada, un cuadro tan psicológico, tan pequeño el espacio de los musulmanes, tan grande el espacio de los cristianos, tan oscuros el color de los musulmanes y tan ricos y bonitos los cristianos, ¿no? Pues eso es lo que tenemos en la lonja actualmente. Pasábamos, Miguel, cuando no hemos visto por primera vez por esa reja tan impresionante y me decías que seguramente se encontraba en esta parte de la calle Oficio y aquí tenemos también otra parte de reja. Otro cachito. Es de este resquicio de mismo, ¿no? Porque esto tenía en la parte central que hemos visto arriba y la lateral pues se colocó en esta parte, ¿vale? El mismo estilo, las mismas letras coronadas FY de Fernando e Isabel, los mismos pináculos copiados directamente de los pináculos que adornan las fachadas laterales de la Capilla Real y que nos da acceso a esta parte de la alcaicería y de las plazas de Alonso Cano y de las Pasiegas. Exacto, a la izquierda tenemos la alcaicería, que bien la vimos con Alfredo, lo recordamos de nuevo, pero hoy nos vamos a centrar en otra parte muy importante de la ciudad. Nos dirigimos, pues siempre hablamos del corazón de Granada, ¿no? Puede parecer el corazón de Granada Plaza Nueva, puede parecer el corazón de Granada Gran Vía, pero sin duda el corazón de Granada, pues bueno, es la catedral, la Plaza Las Pasiegas y todo su aledaño. Y ahora nos encontramos en la que es sin duda una de las iglesias, bueno, tenemos un niño llorando, está un poco enfadado. Sí. Nos encontramos con una de las iglesias, pues bueno, conexión directa con la catedral, que es la iglesia del Sagrario. ¿Qué nos puedes contar, Miguel, de la iglesia del Sagrario? Vamos a ponernos, si te parece bien, en este ladito para no molestar mucho. Pues hay varias cosas interesantes que, como decíamos antes con Laura, el lugar exacto donde se ubicaba la mezquita mayor, la mezquita Aljama, era esta, ¿no? Era justamente aquí. Esta es la catedral. Ocupa una parte de esa mezquita, digamos, uno de los patios laterales que supuestamente tendrían. O sea, volvemos a la pregunta de siempre, ¿cómo vendría esto un granadino en la época árabe? Aquí tendríamos justo la puerta de entrada de la mezquita mayor y todo este lado derecho. Sería por uno de los... ¿Te recuerdas, por ejemplo, la catedral de Sevilla? Sí. La mezquita de Córdoba. Está el edificio, pero está rodeado de patios. Ajá. De patios donde se recibe a los fieles que van a rezar, donde se proceden las abluciones, etc. Así que estaría rodeado de ese tipo de patios, pero el edificio central sería justamente aquí. Ese edificio donde Hernán Pérez del Pulgar, que está enterrado precisamente aquí, uno de los, digamos, soldados más valientes de los Reyes Católicos, tuvo el atrevimiento unos semanas, meses antes de la conquista de Granada, tuvo el atrevimiento de entrar en la ciudad de Granada y colocar un puñal en la puerta de la mezquita con la palabra Ave María. Y sí, como fue uno de los primeros actos reivindicativos, ¿no?, del cristianismo en época árabe en la ciudad. Exactamente, igual que pasó también después o antes en la iglesia de Santa María de Alhambra con aquellos de los monjes franciscanos, Fray Pedro de Bráñez, Fray Juan de Cetines, que se pusieron a practicar delante de la puerta de la mezquita y pasó lo que pasó. Llevaron arrastrados. Exactamente, pues este hombre tuvo el valor de ponerse aquí y con un puñal clavar la palabra Ave María diciendo estamos aquí y esto ya ha llegado al final de este periodo y islámico. Y fue un poco, ¿no?, el motivo, ¿no?, de todos esos cambios, aunque bueno, hablábamos antes que todos los cambios fueron por el cardenal Cisneros. ¿Él tuvo algo que ver o era...? En ese sentido no, porque bueno, ese edificio es muy posterior, es del siglo XVIII. Como sabes, toda iglesia necesita un sagrario donde se guarda pues, el cuerpo de Cristo, claro, la sagrada forma, de una forma especial. En muchas iglesias es una capillita, pues aquí tenemos una iglesia, un pedazo de iglesia absolutamente espectacular del estilo barroco y con planta de cruz latina, intentando un poco rememorar la iglesia del Vaticano, San Pedro del Vaticano, ¿no?
la verdad es que muchas veces yo le digo a la gente, si no va a entrar a la catedral, con que vea esto se hace una idea. Se hace una idea muy grande, ¿no? Exactamente, bastante de cómo es la catedral, aunque no se puede comparar en cuanto a magnificencia, que ellos son 5 naves, 35 metros de altura, es una barbaridad, ¿no? Y eso es un pequeño ejemplo, pero eso uno se hace una idea perfectamente. Hay una capilla muy interesante dentro de la izquierda donde solía rezar San Juan de Dios, es que es muy bonita, y donde tenían momentos de oración, y la verdad que resulta un sitio realmente interesante y bonito. Y bueno, una fachada muy clásica, ¿verdad? Que tenemos arriba a San Pedro, en el centro, y dos santos muy raros, San Juan Nepomuceno y San Ivo. ¿Qué relación tiene? No, pues la verdad es que no he encontrado yo ninguna información respecto a qué relación tiene con Granada. Existe, pero son dos santos realmente extraños de la ciudad y digamos, el santoral, digamos, en general. Y bueno, lo que más me gusta ahora es que tenemos esta capilla de oración perpetua, me parece una cosa muy interesante, que está precisamente colocada donde está enterrado Hernando del Pulgar, que está enterrado entre la catedral y la iglesia del Sagrario, pues está enterrado igual que el Pulgar, ni dentro ni fuera. Ni dentro ni fuera, en medio, ¿no? Los dos sitios, ¿no? Miguel, ¿qué te parece si avanzamos un poquito hacia este edificio que tenemos justo enfrente? También me quiero que nos detengamos un poquito en esta estatua tan importante, un personaje, bueno, creo que de los más trascendentales de esta construcción que tuvo Granada en esa época. ¿Y a quién tenemos aquí, Miguel? Pues a un señor del que tenemos que sentirnos también muy orgullosos los granadinos, que es nuestro Miguel Ángel o nuestro Da Vinci local, Alonso Cano, arquitecto, escultor y pintor. Como yo suelo decir, un genio de las bellas artes, un hombre tocado por Dios para la producción artística, porque hacía muchas cosas y bueno, la verdad es que casi todas las hacía bien, muy bien, o más que bien. Y esta es una escultura contemporánea de Antonio Cano y bueno, a mí me gusta porque tiene una cara con un carácter muy marcado, ¿no? Porque la verdad sí fue un hombre que... Pero creo que luce poco, ¿no? Quizás, o sea, para una persona, como decía, tan importante en la ciudad, para mí debería tener un reconocimiento. El sitio es maravilloso, pero quizás la estatua me sabe a poco, con todo lo que él hizo, me sabe a poco, ¿no? Quizás, bueno, yo siempre digo, estoy de acuerdo con lo que dices, y siempre me ha parecido que está un poco agobiado por los magnolios, a podía estar un poco más en el centro, pero quizás su mejor monumento es esa fachada, que él hizo después, que es una obra absolutamente espectacular y maravillosa. Pero decía que su vida fue un poco atormentada, como grandes artistas, como le pasaba también a Miguel Ángel, el propio Da Vinci, pues tenía muchas cosas que nunca llegaba a terminar del todo, no le pagaban bien, siempre estaba en desacuerdo con los que le contrataban. No tuvo una vida tan exitosa, ¿no? Como lo que su obra luego da. También tuvo problemas personales de alguna manera y bueno, pegó una estocada a un señor porque había tenido problemas con su mujer, en fin, cosas así. Pero también por otra parte, de una parte muy tierna que me gusta contar, que era un hombre que era muy proclive a la limosna, a ayudar a los demás, a favorecer a la gente que lo necesitaba, pero como no tenía un duro, nunca, siempre estaba debiéndole dinero, pues hacía limosna con su arte. Él decía, pues mira, no tengo dinero para darte a un pobre chiquillo o lo que fuera, a un pobre hombre. Decía, yo te voy a hacer un diseño de una cornucopia, de un espejo, o de un mueble, o de una carga, y tú se lo das al carpintero ese que te va a dar un buen dinero por ese diseño. Y con ese tipo de cosas hacía... Qué curioso. Eso es una cosa muy bonita y aquí lo vemos pues con una cara adusta con motivo de todas esas problemáticas de su vida. Y además, si no me equivoco, el pergamino es la planta de la catedral. Es el plano de la catedral, efectivamente. Me acabo de dar cuenta ahora observando esto. Es el plano de la catedral, efectivamente, y en la mano tiene como un martillo. Es lo que vemos muchas veces, quizás los granadinos no nos paramos muchas veces a fijarnos en los pequeños detalles de cosas tan curiosas. Es que uno, como dice uno, no tenemos culpa de haber nacido en Granada, un sitio tan maravilloso. Claro que sí. Estamos tan abrumados por tantas cosas alrededor que muchas veces no nos fijamos, pero nos perdemos muchos detalles bonitos, interesantes. Y la última parte que nos queda de esta zona. El Palacio Arzobispal es curioso porque este edificio, bueno, que tiene un valor relativo... Bueno, muy moderno, ¿no? Quizás el más posterior de... Exactamente. Y como curiosidad decir que esta no siempre fue su entrada principal. La entrada principal estaba al otro lado. Por la zona de Virrambla. Donde está la imagen de la Virgen de las Angustias, que fue la que también sufrió el incendio hace ya 30 años, 40 años. Bueno, esta zona no siempre fue esto, ¿no? Esto fue también un colegio mayor, si no me equivoco. Efectivamente, y había también aquí un patio.
O sea, que esta era la puerta que daba a un patio, que el patio se demolió para hacer esta plaza. Tenemos otro ejemplo como pasó en la Plaza del Carmen. O sea, al cambiar la puerta principal aquí, el patio se demolió y se hizo plaza. Porque la puerta que tenemos allí... Pero es que eso es otro edificio. Esa es la primera universidad católica de Granada, digamos. Es la primera tenemos universidad. tenemos los centros árabes... Aquí y la primera cristiana aquí, que después se convierte en la curia eclesiástica, que es el edificio principal. Realmente esta zona... Una fachada plateresca muy bonita que tiene, por cierto. Vamos a acercarnos mientras... en esta zona no vivía gente como tal, ¿no? Aquí no eran todos edificios, pues bueno, pues como bien dicen, ¿no? Edificios educativos, edificios administrativos, pero no eran zonas, porque yo siempre recuerdo, si no mal recuerdo, pues muchas veces las zonas estas que quedan en la catedral y en la cercanía, que se dejan con verjas, era porque ahí había pequeñas viviendas o puestos. Sí, bueno, la gente, hay fotografías de agarrotipos antiguos que se ve que la gente utilizó ese solarillo ahí detrás de la reja, pues para cualquier cosa, ¿no? Vivir una especie de ocupas, digamos, oficiales de la época. Hay que tener en cuenta que siempre igual que pasa en Sevilla, en Córdoba, los edificios eclesiásticos están rodeados de una reja, de unas cadenas. Ajá. Que marcan, digamos, donde empieza la parte eclesiástica, que en su época tenían jurisdicción propia, y cuando uno se ponía en sagrado, era intocable. O sea, yo mataba a alguien, saltaba la verja y yo ya... De hecho, algo le pasó así a Carlos Socano, cuando se hizo racionero de la catedral, pues, para ponerse un poco a salvo de las cuestiones jurídicas. Pero efectivamente eso era así, pero vuelvo a repetir, toda esa zona tenemos que... en la época árabe, por lo menos en la época árabe, hay que pensarla como un sitio muy abigarrado, porque tenemos ahí la plaza de Birrambla al lado. La plaza de Birrambla era como una extensión de la alcaicería. O sea, la plaza de Birrambla tenemos que imaginar, como vemos esa plaza de Marrakech muchas veces, una plaza enorme en la que está lleno todo de pequeños puestos donde se venden pues ropa. Y es lo que decíamos, en la época árabe era un poco todo al batiburrillo, ¿no? Y luego los cristianos lo que han ido haciendo... racionalizarlo de una manera o hacerlo más occidental, más europeo. Aquí tenemos esa fachada tan bonita que antiguamente tuvo el escudo de Carlos V en el centro y se cambió por el escudo arzobispal. En su momento es una fachada plateresca preciosa. Y los escudos que tenemos en los laterales, que tienen los leoncitos también. Sí, exactamente, son del distinto arzobispo de su momento. Ya sabes que a los escudos religiosos se sabe si son cardenales o arzobispos dependiendo de la cantidad de borlas que tienen a los lados. Exacto. ¿No? El capelo cardenalicio, pues cuanta más borlas tenga, más alto es la jerarquía eclesiástica que representa, ¿no? Miguel, pues ha sido un verdadero placer pues, charlar este ratito otra vez contigo, que nos acompañe siempre aquí en la Casa de Todos los Granadinos, es un placer. Creo que te espera mi compañera Laura para seguir hablando un poquito con ella, contarle un poquito de esta magnífica catedral que tenemos y nada, un placer, nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Miguel. Claro que sí, hasta luego. Hola de nuevo, Miguel, ¿qué tal? Bien hallado. Estamos aquí en uno de los patrimonios claros de la ciudad, ¿no? La catedral, evidentemente, como en todas las ciudades, la catedral siempre es un elemento importante, pero en Granada pues tiene una significación muy especial, aparte por todo el Corpus Christi y toda esta historia, ¿no? Y la Plaza de las Pasiegas pues es un lugar pues bien emblemático. Efectivamente, como también se decía antes, hay muchos centros en Granada, la Plaza Nueva, Isabel la Católica, Puerta Real, y la Plaza de las Pasiegas sin duda es también un sitio muy curioso, que tiene, bueno, parece que ese nombre viene de las famosas pasiegas. Los pasiegos son los habitantes del Valle del Río Pas, en Cantabria. Y parece... Claro, nos preguntaremos qué tienen que ver los habitantes de Cantabria con Granada, ¿no? Pues, parece que la cosa nos pilla como muy lejos, ¿no? Totalmente, de Toledo a Cantabria. Esto es un no parar. Pues parece que estas mujeres, no sé yo hoy día, y no he perdido yo un poco el contacto, pero parece que en aquellos tiempos, hablamos del siglo XVIII, XIX, pues las mujeres de esa parte de España tenían una virtud que le había dado Dios, que es estar bien dotadas para ser amas de cría, amas de leche. Entonces, pues, viajaban por España buscando lugares donde pudieran ganarse la vida, pues ejerciendo con eso que Dios le había dotado. Y también, por otra parte, había mujeres que tenían bebés, pero que no querían o no podían darle
el pecho a sus hijos y entonces ellas lo hacían. Por eso existen lo que se llama los hermanos de leche, las nodrizas, porque a veces la nodriza iba a la casa o a veces... Era muy común antiguo y no hace tantos años, ¿eh? Una cosa, pero ahora se lo contamos muchas veces a los estudiantes y te ponen una cara viendo de qué me estás hablando, ¿no? Entonces parece que hay incluso fotografías antiguas que se le veían ahí sentadas en esa parte de la curia, en su silla danea, pues esperando a esas mamás que traían a sus bebés para que fueran alimentados así. Es una cosa muy tierna, muy curiosa. Es una plaza que hubo que abrir, porque como comentábamos antes con Alfonso, esta era la zona de la mezquita y estaba rodeado de un enjambre de edificaciones muy abigarradas entre ellas, así que hubo que abrir un poco esa plaza para que se viera al menos parte de la fachada de la catedral. Y no está del todo abierta porque tanto un edificio como el otro que hay a los lados pertenecen a entidades, digamos, relacionadas con la catedral, como es la curia y la casa de los antiguos canónigos. Los canónigos son los miembros del cabildo de la catedral, son como el gobierno de la catedral. El arzobispo y los canónigos son los que, digamos, gobiernan la vida eclesiástica de la ciudad. Y la fachada, pues es espectacular. Antes hablábamos de Alonso Cano y él quiso hacer aquí un arco de triunfo. El triunfo de la Eucaristía, el triunfo de la religión católica, es un arco de triunfo con 3 arcos, el central es más grande, y todo está lleno de elementos que ya apuntan a un incipiente barroco. Hablábamos antes de los estilos, pues tenemos Renacimiento y mezclado ya un poco con el barroco. Y lo más barroco que tiene nuestra catedral son sus entrantes y salientes. ¿No ves que no es plana? Tienen muchos entrantes y salientes y por la tarde cuando da el sol desde allá, las sombras que produce el juego de sombras es maravilloso, es impresionante. Y bueno, lleno de simbología, San Pedro y San Pablo, los apóstoles principales, el apóstol de los gentiles, el apóstol de los judíos y la encarnación arriba. Porque está dedicada a la encarnación, efectivamente, porque ¿cuántas iglesias conoces tú en la provincia de Granada que la iglesia del pueblo se llame de la Encarnación? Un montón, porque efectivamente los musulmanes creen en Cristo como un enviado de Dios, en el arcángel San Gabriel como también anunciador de las virtudes de Dios, exactamente, pero lo de la Concepción Inmaculada de María, digamos que como que no, a pesar de que Hernando de Talavera, el confesor de la reina, le decía a los moriscos, pero ¿cómo no creéis en la encarnación? Igual que el sol penetra un cristal y da luz y da calor al otro lado del cristal y no lo rompe, igual entró el Espíritu Santo en María para dejarla embarazada de Cristo. Decían, pues no me lo creo. Así que, ¿qué solución había? Encarnación, 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 encarnación. Y ahí tenemos la encarnación, efectivamente, y la tenemos aquí y dentro. Y arriba las pilastras, los evangelistas y los arcángeles protectores de las puertas, el mío, San Miguel a la derecha y San Gabriel al otro lado. Yo te quiero preguntar, Miguel, me llama la atención que en la mayoría de ciudades la catedral, claro que vamos a ir de fuera hacia adentro, sí. En la mayoría de las ciudades la catedral está muy expuesta, se ve, está en grandes plazas, en grandes sitios, como que está ubicada de una manera única y singular, y aquí en Granada pasa lo que comentaba hace un poquito, que está como muy metida en el centro urbano y quizás si no eres de la ciudad y no tienes a un guía como tú, no te das cuenta. No, pero es que habría que haber destrozado media ciudad para haberle hecho lo que tú querías, ¿no? A lo mejor en otras ocasiones la catedral se hace en un sitio que está completamente vacío y precisamente se hace para congregar un poco de urbanismo a su alrededor. Aquí es al contrario, hubo que aprovechar lo que había. Y no se podía hacer en otro sitio, porque la reina Isabel tenía muy claro que quería hacer la catedral en el mismo sitio donde se ubicara la mezquita, como un nuevo comienzo, como un nuevo periodo, un nuevo tiempo. Y, por cierto, ella quería hacer una réplica de la Catedral de Toledo, porque le parecía en ese momento la más espectacular que había en Granada en aquel momento, en España, perdón, y así se comenzó. Lo que pasa es que después Enrique Egas y Juan Gil de Ontañón tenían otras cosas que trabajar, hubo muchos problemas económicos, se deslavazó un poco el proyecto con los reyes, hasta que vino Carlos V, y Carlos V cambió todo y quería algo imperial, renacentista, grandioso, y Diego de Siloé se encargó de semejante cosa. Por eso tenemos 191 años de construcción, casi 15 distintos arquitectos, Enrique Egas, Juan Gil de Ontañón, Ambrosio de Vico, Diego de Siloé, Alonso Cano, y todos los estilos artísticos. Empezó gótica, siguió renacentista, barroca y casi neoclásica en algunos de sus altares interiores. Así que tenemos, bueno, una maravilla aquí que, como siempre digo, la Alhambra es la Alhambra, pero también habría que ir para verla esto, exactamente. Y yo creo que también es conocido por casi todos los granadinos que falta una torre, lo que no conocerán es el motivo, ¿verdad? Pues sí, se han dicho, yo he oído muchas cosas por ahí raras, pero bueno,
efectivamente el proyecto de la fachada se completaba con 2 enormes torres, casi de más de 80 metros cada una, con un chapitel de pizarra y una veleta gigante. Si uno entra en el museo, entrando en el museo a la izquierda hay un grabado donde se ve perfectamente cómo era el proyecto, que era espectacular. Es increíble ahora, pues imagínate con 2 pisos más. Pero efectivamente cuando se empezó a levantar el cuarto cuerpo de la torre, esta que tenemos a nuestra derecha, empezó a dar síntomas de falta de plomada, o sea, falta de verticalidad. Y empezó a resquebrajarse, según dice. Así que se dieron cuenta que había problemas estructurales. Efectivamente, esa zona, por la proximidad del río Darro, pues es una zona de limo. El río Darro arrastra tierra, barro, piedrecillas, lo hace un material muy inestable. Entonces, esa inestabilidad, por eso se llama la Plaza de Virrambla, era una especie de arenal, pues ese arenal llegabas aquí y eso hacía muy inestable el terreno. Así que lo dejaron como estaba y se quedó bien, porque reforzaron la... Que menos mal, porque si no sería una catedral subterránea, prácticamente. Casi, exactamente, casi inexistente. Se quedó estabilizada, pero se dieron cuenta que cuando fueron a hacerle la torre del otro lado, si mal estaba el terreno aquí, mucho peor allí, que está mucho más cerca del lecho del río, que es la calle Reyes Católicos, ¿no? Por lo cual es un proyecto inacabado por motivos estructurales. Se hizo esa torreta, que termina en una cupulita, es una torreta que lo que hace es reforzar, apoyar la fachada por ese lado, es una especie de contrafuerte, digamos, de apoyo, y arriba pues tiene el ángel que faltaba, que están Gabriel, Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel, el ángel del paraíso, el famoso que expulsó a Adán y Eva del paraíso, que parece que está, fíjate, curiosamente, con la espada levantada, señalando a la curia eclesiástica, ¿no? O sea, que parece como que le está vigilando sus actuaciones, ¿no? De alguna manera. Entiendo. Y luego ya si nos adentramos un poquito en el interior de la catedral, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué es lo que pues, yo creo que llama la atención, a mí por lo menos, los techos tan altos, es como muy majestuosa, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente llama mucho la atención que sea tan blanca, según parece se enjabelgó, se pintó de blanco para homogeneizar los colores de la piedra, porque es piedra de Santa Pudia, que tiene muchas tonalidades, una más clara, otra más oscura, así que de esa manera se quedaba todo homogeneizada. Y por otra parte, ofrece un contraste espectacular con lo dorado del altar mayor, que es lo que centra la atención, porque está dedicada, digamos, a la figura de Cristo en el sagrario, así que en la hostia consagrada, así que llama mucho la atención. Son 5 naves, 35 metros cada una y 45 metros de altura, que es en la bóveda mayor, que es espectacular y maravillosa, y es una obra realmente impresionante. También a tener en cuenta los órganos, que son muy posteriores, acaban de restaurar uno, ha quedado maravilloso, y cuando suenan los dos al unísono, es una cosa realmente impresionante, espectacular, y que no merece la pena no perdérsela nunca. Y ya si te parece, Miguel, vamos a ir paseando, porque sí, hoy estamos paseando poco, porque nos han pillado las cosas medianamente cerca, sí. Y además que hay mucha gente, esto es una zona muy turística, como estamos viendo, pero claro, nos encontramos en la Plaza de las Pasiegas, y yo diría que en el epicentro casi de la Semana Santa granadina, esa famosa carrera de la Virgen. No sé si quieres contarnos un poco. Bueno, yo estuve presente cuando hace ya muchos años el Antonio Cañizares, arzobispo de Granada, después de un pregón de Semana Santa, anunció públicamente a los cofrades que por fin podíamos entrar en la catedral después, o sea, en el transcurso de la Santa Iglesia, de la procesión, ¿no? de la estación de penitencia. Y eso fue, aquello se caía en el Teatro de la Alegría que nos dio, porque durante muchos años, yo creo que tú, no sé si habías nacido, eras muy pequeñita. ¿Qué año sería? Pues Antonio Cañizares estuvo aquí hace, pues, por lo menos 20 años, algo así, ¿no? Bueno, estaría, pero pequeña. Estaba pequeñita, después de que estaba pequeñita. El caso es que llegaban las procesiones aquí y se iban para la izquierda, y la puerta cerrada. Era una cosa de locos, ¿eh? Entonces, claro, porque la intención de la procesión es llegar a hacer el rezo ante el Santísimo, evidentemente. Entonces, pues es una alegría, y yo creo que es uno de los momentos más significativos, más emocionantes, porque cualquier imagen de las que tenemos en la Semana Santa, que son todas espectaculares, contrastada contra esta fachada, pues sea cual sea Virgen, sea Cristo, sea Nazareno, de verdad es que te quedas con la boca abierta, porque no hay nada que añadir, no hay nada que decir.
aparte la sonoridad que tiene esta plaza con la música. Eso sí lo noté, la verdad que cuando lo estuvimos cubriendo la carrera oficial el año pasado, por ejemplo, estamos en la zona de los palcos, que aquí, claro, para la gente que no lo ha visto, aquí hay palcos a ambos lados, y vamos, quien tiene un palco aquí tiene una suerte tremenda. Tiene suerte porque además pasa un frío estupendo, ¿sabes? Eso también. Esto es una nevera. Y las bandas cuando pasan por aquí, el sonido es espectacular. Sí, no, pero es muy bonito, quiero decir, toda la Semana Santa es muy estético, porque la Semana Santa al fin y al cabo es eso, es llamar a la devoción a través de la belleza, a través del arte, a través de las cosas bonitas, una mezcla de olores, el incienso, las flores, la belleza de un bordado, de una imagen, o sea, tantas cosas. O sea que con este fondo, con esta magnífica fachada que tenemos aquí, que sin desmerecer a ninguna, es absolutamente espectacular, pues hace que la Semana Santa tenga aquí, en este lugar, pues uno de los momentos más álgidos de cualquier estación de penitencia de Granada. Y hablabas de olores, y es que esta plaza realmente huele bien todos los días del año, porque tiene algunos negocios que son bastante antiguos, ¿verdad? Sí. Y siguen manteniendo pues esos té marroquí, esos té morunos, no sé. Es que es la zona de los especieros. Tenemos tanto aquí en la plaza como ahí al pie de la torre, ahí a la vuelta, desde toda la vida, pues siempre tenemos aquí a los que venden especias, que es otra de las cosas que se vendían en la alcaicería. La seda, la plata, el oro, las perlas, las piedras preciosas y especias, y el azafrán. Una cosa que buscan mucho los turistas es el azafrán, porque bueno, ellos piensan, le echo azafrán y ya me sale un arroz como en Valencia, ¿no? Pero no es eso. Pero no hay que echarle chorizo. No, nunca, jamás. El caso es que aquí venden esto, el azafrán, que lo compran, lo buscan mucho los visitantes, tés de todos los colores y sabores, de los nombres más exóticos del mundo, y medicina natural. Para artrosis, para la barriga, para la espalda, para las cosas. Hay un remedio natural para casi cualquier dolencia que puedas imaginar. Y eso se vende ahí. Y la verdad, efectivamente, cuando uno entra aquí, en uno de esos establecimientos, le invade un olor maravilloso que invade también la plaza. Y tenemos especieros y cuchilleros, es lo que siempre ha habido en esta plaza. Pues Miguel, muchísimas gracias. Nada, un placer. Por todo lo que nos has contado en este programa. ¿Qué te parece si terminamos ya yéndonos a tomarnos un té? No se me ocurre mejor forma de terminar un programa que este. ¿De acuerdo? Pues nada. Venga, muchas gracias y hasta la próxima. Un placer. Igualmente. Hasta luego.